conferencia programada para el día de hoy. Al final, pues estaré resolviendo las dudas e inquietudes que puedan tener de esta actividad. ¿Qué busca esta web? Y es, digamos que abarcar un conocimiento que ustedes ya tienen previamente desde el curso de morfología. La idea es que ustedes conozcan y empiecen a identificar el sistema vascular evaluado en estudios angiográficos. Digamos que ese es el inicio del curso Anatomía Multiplanar y tiene esa finalidad, es el conocimiento de las estructuras vasculares, que ya en términos generales pues ustedes conocen, como lo vimos previamente de morfología, y ahora es simplemente verla, evaluarla y reconocerla en estudios angiográficos. Esto es muy importante como para que ustedes vayan conociendo este sistema, para que cuando los que trabajen en servicios de hemodinamia, y no solamente hemodinamia, sino ustedes van a encontrar que ese conocimiento pues también se aborda y se utiliza constantemente tanto en la tecnología de tomografía y resonancia, y va a ser el diario vivir de ustedes en la parte profesional. Entonces es importante que conozcan muy bien los sistemas para planeaciones, para relación interdisciplinaria con los especialistas, y que sepan pues finalmente de qué les están hablando, y que tengan ustedes claro la ubicación espacial cuando requieran hacer estudios y puedan, digamos, que lograr hacer mejores planeaciones. Entonces, arrancamos la clase pasada, habíamos, la conferencia anterior, habíamos hablado del sistema vascular, arrancando desde corazón, habíamos hablado del callado de la aorta, de las arterias del miembro superior, cuello y sistema nervioso central. ¿Qué nos resta hoy? Vamos a continuar con la segunda porción de la aorta, que en este caso pues corresponde a, a- a la aorta torácica, y posteriormente pues vamos a pasar a la aorta abdominal para terminar en los miembros inferiores, y al final vamos a hablar sobre el sistema venoso del sistema nervioso central, que es muy importante que también lo conozcan y se vayan hoy con las generalidades de este sistema, que también es muy importante desde la parte práctica en radiología, dado que pues ustedes van a encontrar diferentes lesiones que pueden producirse a este nivel. Entonces, por eso también es muy importante su conocimiento. Si revisábamos, perdón, la teoría o la revisión que hace Testit en relación de las diferentes porciones de la aorta, pues, por ejemplo, Testit nos aborda tres porciones. Una es el callado, la otra es la aorta torácica y la otra es la aorta abdominal. Miren acá, tenemos un estudio comparativo. Esto es un estudio de angioresonancia. La segunda imagen es un estudio de angiografía convencional. Miren ustedes que, por ejemplo, aquí tenemos el catéter. Este catéter es catéter eh, con cola de cerdo, ¿sí? Se utiliza, pues en este caso, se lleva hasta la porción de la aorta ascendente, se administra medio contraste y se hace la adquisición, que es lo que estamos, perdón, viendo acá en la imagen. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a empezar a hablar entonces de las arterias que se generan aquí a la altura de la porción de la aorta torácica. Si ustedes revisan en la imagen, miren que no es tan sencillo, por ejemplo, encontrar las diferentes arterias que se producen a nivel de esta porción de la aorta, pero las deben conocer, ¿sí? Y siempre deben ir de la mano con la parte teórica para que tengan claridad. Yo siempre les hago una memotecnia, espero no se les olvide. En este caso es pensar en las estructuras anatómicas que tenemos a nivel o a la altura del tórax, para que ustedes así relacionen las arterias que se producen o que tenemos a la altura del tórax. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos los pulmones, ¿cierto? Por tal razón, los pulmones son irrigados por las arterias bronquiales. Bueno, no olviden que para el pulmón derecho tenemos tres lóbulos. eh, de esta forma, entonces vamos a tener tres arterias bronquiales para el pulmón derecho, y dos tenemos a nivel del pulmón izquierdo dos lóbulos, ¿cierto?
de esta forma, entonces vamos a tener también dos arterias bronquiales para el pulmón izquierdo. Estas arterias nacen, digamos que lateralmente en la aorta, se van un poco hacia anterior, van a estar, digamos que en la parte posterior del ilio y automáticamente pues van a ingresar a los pulmones. Bueno, así funcionan o así tenemos conformado a las arterias bronquiales. No las olviden, por favor. Tres arterias bronquiales para el pulmón derecho y dos bronquiales para el pulmón izquierdo. ¿Qué otras estructuras tenemos a nivel del tórax? Entonces, vamos a tener, miren ustedes, tenemos entonces los arcos costales, ¿cierto? Entonces, la aorta a nivel del tórax genera entre 9 y 10 arterias intercostales, ¿cierto? No olviden que las primeras, ¿cierto? Las primeras arterias intercostales se generaban de el tronco costo-cervical, que era una rama que veíamos de la primera porción de la arteria subclavia, que lo revisábamos la clase pasada. Entonces, entre los dos se conforma la totalidad de las arterias eh, intercostales. No olviden que las tres primeras entonces nacen del tronco costo-cervical, rama de la primera porción de la arteria subclavia, y las otras 9 o 10 ramas son ya ramas directas de la aorta. Estas ramas nacen de la parte posterior de la aorta. Eh, ¿Qué sucede? Cuando las arterias intercostales llegan a los agujeros de conjunción, no olviden por favor que teóricamente los agujeros de conjunción es la sumatoria entre la unión de los pedículos entre los cuerpos vertebrales. Se generan dos, o la arteria se divide en dos ramas, ¿cierto? Una posterior, que es de menor calibre y ayuda a irrigar parte de los músculos de la región posterior, médula y parte del cuerpo, y una anterior que recorre completamente el surco intercostal. Tengan ustedes, por ejemplo, presente. No olviden que los cuerpos de las costillas están adosados uno encima del otro, ¿cierto? Pero en la parte inferior de cada cuerpo de la costilla ustedes van a encontrar un canal, ¿cierto? Ese canal es para el paquete nervioso. Siempre que les mencionen los paquetes, tengan presente que un paquete es hablar de diferentes estructuras. En este caso, ese paquete va a estar conformado por la arteria, por la vena y por el nervio intercostal. Entonces, así funciona esa rama anterior de esa arteria intercostal que va a ir por todo ese, por todo ese canal, ¿cierto? Intercostal hasta el tercio anterior de las costillas. Y en ese sitio se va a anastomosar con las arterias que produce la arteria mamaria interna, que la revisábamos la clase anterior o la web conferencia anterior, donde indicábamos que la mamaria interna pues era la primera rama que generaba el primer segmento de la arteria subclavia. Bueno, entonces miren cómo vamos a tener una unión, ¿cierto? A nivel de ese espacio intercostal, sumado entre la unión de las intercostales y la mamaria interna. ¿Qué otros órganos tenemos a nivel o a la altura del tórax? ¿Cierto? Entonces, la arteria aorta me va a generar entre 5 y 6 ramas para el esófago. No olviden que el esófago va a estar en la parte posterior, en la anterior a los cuerpos, en este caso torácicos. Entonces, de aquí se van a desprender entre 5 y 6 ramas, que son las arterias esofágicas y que van a irrigar completamente el esófago. ¿Qué otra estructura nos queda? Por aquí vamos a tener buena parte de los elementos del mediastino. Entonces, por esta razón, también la aorta genera algo que se llama ramas mediastínicas posteriores que se encargan de irrigar en este caso, el pericardio, que es la capa más externa del corazón, y buena parte de los ganglios que vamos a tener también a este nivel. Esas son las arterias. Miren ustedes que algunas de ellas no tienen un calibre tan importante, ¿cierto? Porque lo que vemos, por ejemplo, en esta arteriografía, noten que las ramas que se generan del callado de la aorta, que las veíamos anteriormente, que corresponden al tronco arterial brachiocefálico,
a la arteria carótida común izquierda y a la subclavia izquierda sí son muy evidentes, pero miren ustedes que no es tan sencillo, ¿cierto? Habría que, em, digamos que hacer adquisiciones, en este caso oblicuas o más laterales para intentar buscar exactamente la arteria que vamos o que queremos evidenciar, ¿cierto? Pero no son tan notorias como lo estamos viendo en esta imagen de arteriografía. No lo olviden, tenganlas siempre presente. Las arterias bronquiales, 3 para el pulmón derecho, 2 para el pulmón izquierdo. Las arterias intercostales entre 9 y 10, ¿cierto? Que se producen, las arterias esofágicas y las arterias mediastinales posteriores. Esas son las ramas entonces que ustedes siempre van a encontrar a nivel de la aorta, ¿cierto? Torácica, ¿cierto? A la altura del tórax. Ya posteriormente, la aorta atraviesa el diafragma a través del hiato esofágico y pasa, en este caso, a nivel del abdomen. Bueno, entonces vamos a pasar a revisar esas arterias que se van a generar a nivel del abdomen. Cuando estamos en el abdomen, pues aquí tenemos este esquema comparativo versus un estudio angiográfico. Es importante que ustedes sepan que tenemos dos tipos de arterias. Unas arterias que son las parietales y otras arterias que son las viscerales. Esas arterias parietales son dos tipos de arterias parietales. Las primeras son estas, que son las arterias frénicas, ¿cierto? Y las otras van a ser las arterias lumbares. Esas corresponden a las arterias parietales. Bueno, ténganlo presente. Y las otras que vamos a revisar a continuación, pues son las arterias viscerales porque se encargan de irrigar las vísceras. Bueno, entonces, aquí ya la aorta, como ustedes lo ven en el esquema, pues está a nivel del abdomen, ¿cierto? Las primeras ramas que genera, que son estas arterias parietales, son las arterias frénicas. Ténganlo presente, frénicas se encargan de irrigar el diafragma en la cara inferior del diafragma. Esa arteria pues va a generar una rama colateral, que en este caso es la arteria eh, adrenal superior, que se encarga de irrigar o que contribuye a la irrigación de las glándulas suprarrenales. Las arterias lumbares normalmente son 5 arterias lumbares, también tienen, digamos que, una disposición muy similar a las arterias intercostales que mencionábamos anteriormente. Nacen de la región ya un poco posterior y lateral de la aorta, como ustedes lo evidencian acá en esta arteriografía que tenemos como esquema. Mírenlas acá, esas son las arterias lumbares. Esas arterias también pues se dividen en la parte posterior en dos ramas, una posterior que ayuda a contribuir a la irrigación de los músculos de la región posterior de la espalda, que en este caso pues tenemos el músculo psoas, el músculo cuadrado lumbar, y también de irrigar parte ayuda a contribuir a la irrigación del canal medular o de la médula. Bueno, y la anterior pues se encarga de contribuir a la irrigación también de la pared posterior en este caso del abdomen. Esas serían las arterias parietales. Las arterias viscerales que tenemos acá, vamos a empezar entonces a describir digamos que les vamos a mencionar todas y ya posteriormente hacemos una revisión un poco más detallada de las mismas. En la región anterior ustedes van a encontrar tres arterias, ¿cierto? La primera que se genera es el tronco celíaco. Ese tronco celíaco normalmente ustedes lo ubican a la altura del cuerpo vertebral T12, que es la última vértebra torácica. Ese tronco celíaco pues va a generar tres ramas, la arteria hepática común derecha, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Entonces ahí conjuntamente, automáticamente me está diciendo que ese tronco celíaco pues va a irrigar el hígado, ¿cierto? Parte del estómago y inmediatamente el vaso. Bueno, por eso ese tronco celíaco es grande, es importante y se encarga de irrigar diferentes estructuras. Si seguimos descendiendo, esto es una vista, no olviden que estamos viendo acá la aorta de adelante hacia atrás, una vista anteroposterior. Tenemos entonces la segunda rama que es también impar y que se desprende
anteriormente de la aorta. Esa arteria es la arteria mesentérica superior. La mesentérica se encarga de irrigar la superior, buena parte del colon, ¿cierto? El ciego, colon ascendente y hasta la mitad del colon transverso, y también irriga conjuntamente todo el intestino delgado, subdividido en lo que ustedes conocen como yeyuno e ilion, que son dos partes de ese intestino delgado, también sumado a las porciones del duodeno. Y si seguimos descendiendo, pues tenemos por aquí la última arteria impar de la región anterior, que es la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior normalmente nace a la altura del cuerpo vertebral L3. La mesentérica superior nace normalmente a la altura del cuerpo vertebral L1. Entonces, tenemos T12, L1, L3, que son normalmente la emergencia a la cual nace cada una de estas arterias. Esta mesentérica inferior, miren ustedes que está más desviada hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos hacia la parte izquierda del abdomen? Nos queda o nos resta entonces parte del colon transverso descendente, sigmoide o iliopélvico y ampolla rectal. Entonces, esta arteria pues ayuda a irrigar, ¿cierto? La parte izquierda del colon hasta su terminación. Así funcionaría, ya las vamos a ver un poco más en detalle, pero ténganlas por favor siempre presentes. Ustedes normalmente cuando aborden pacientes en imágenes diagnósticas, en tomografía, muchas veces pueden tener pacientes que tengan compromiso obstructivo de alguna de las arterias, entonces pueden hacerles énfasis o les van a pedir que reconstruyan, por ejemplo, el tronco celíaco o la mesentérica superior o la mesentérica inferior. Entonces, si llevan los conceptos anatómicos claros, no van a tener problema en la identificación en cada una de ellas. Por eso vuelvo y les menciono la importancia del conocimiento anatómico. Ok, ¿qué nos resta más de arterias viscerales? Miren ustedes que por acá vamos a tener estas arterias que son de calibre también alto, normalmente casi a la altura también del E1, que son las arterias renales, ¿sí? Creo que su nombre es claro, se encargan de irrigar los riñones, ¿cierto? Adicionalmente, también esas arterias renales generan por aquí una rama adrenal, que es la adrenal inferior, que también ayuda a contribuir a la irrigación de las glándulas suprarrenales. Adicionalmente también vamos a tener estas arterias, que son las arterias testiculares u ováricas, ¿cierto? Como su nombre lo indica, en el hombre se encargan de irrigar testículos y en las mujeres los ovarios, ¿sí? Por eso tiene ese nombre, conjunto, arterias testiculares u ováricas, dependiendo del género de la persona, ¿sí? Miren que nacen también altas, también casi a la altura entre L1 y L2, por eso ustedes normalmente en estudios angiográficos las van a ver por aquí altas, naciendo a la altura ya previamente indicada. Si seguimos descendiendo en esta imagen, pues ustedes van a encontrar que la aorta, ¿cierto? Se divide. Normalmente esta bifurcación sucede a la altura del cuerpo vertebral L4. Entonces la arteria se divide en tres ramas, ¿sí? Dos ramas que son las arterias ilíacas primitivas, ¿sí? Y por aquí una rama central que es la arteria sacra media. La arteria sacra media pues no está muy desarrollada en las personas, en los humanos, ¿cierto? Es una arteria realmente pequeña. Por eso normalmente a la aorta se le considera solo dos ramas terminales que son en este caso las arterias ilíacas comunes o primitivas. Por ejemplo, en los animales ustedes encontrarían que esta arteria, por ejemplo, es mucho más desarrollada porque es la que se dirige hacia la cola, por ejemplo, en los perros, ¿sí? Mucho más desarrollada y esa sería la función como tal de la arteria, que en este caso en los humanos pues no está constituida. Bueno, ustedes van a encontrar que esta arteria más adelante pues la vamos a revisar en la división entre las dos arterias que se generan, que es la arteria ilíaca interna o la hipogástrica, que se queda a la altura de la pelvis menor, y la arteria ilíaca externa, que es la que sale del abdomen y va hacia los miembros inferiores. Bueno, entonces ya con este repaso general de conceptos anatómicos, vamos entonces a continuar
haciendo una revisión un poco más detallada de los conceptos que pues ustedes deben tener y conocer en la parte vascular. Arrancamos entonces con este tronco celíaco, ¿sí? Este esquema es muy adecuado, espero lo vuelvan a revisar, lo estudien y lo conceptualicen para que les quede siempre claro este sistema vascular que es el tronco celíaco. Entonces ya lo dijimos, normalmente nace a la altura de T12. Bueno, entonces cuando ustedes, por ejemplo, hagan reconstrucciones multiplanares en un plano sagital, ustedes van a encontrar que la primera rama que nace anteriormente de la aorta en un plano sagital es esto, que es el tronco celíaco. ¿Sí? Lo vemos que es la primera rama que está abajo del diafragma. Miren la división, arteria hepática común, ¿cierto? La arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica, que va para el vaso. Una revisión rápida de conceptos anatómicos previos que ustedes ya pues anteriormente revisaron. Esta arteria hepática común se encuentran ustedes que se divide en dos ramas, una que se va hacia superior, que es el tronco propiamente dicho, que al final pues va a generar las dos arterias hepáticas, la derecha y la izquierda. Ustedes van a encontrar que la arteria hepática derecha pues nace esta que es la arteria cística, que se encarga de irrigar a la vesícula biliar. Estas dos arterias posteriormente van a tener una segmentación para los 8 segmentos hepáticos que ustedes, digamos que más adelante los vamos a revisar ya imagenológicamente en cortes axiales de tomografía para cuando les hablen también de lesiones hepáticas y de los segmentos, pues también se ubiquen y los conozcan. De este tronco propiamente dicho, por acá se genera esta arteria que es la arteria gástrica derecha, que también ayuda a contribuir parte de la irrigación para el estómago. Ustedes van a encontrar que al final de la revisión múltiples arterias se encargan de irrigar, por ejemplo, el estómago. El estómago no solamente lo irriga una sola arteria, hay diferentes arterias que contribuyen a su irrigación. Lo mismo pasa también, por ejemplo, con el páncreas. Vamos a encontrar diferentes arterias que contribuyen a su irrigación. Bueno, por aquí entonces tenemos a la arteria gástrica derecha, que es rama de este tronco propiamente dicho, y la otra arteria que se genera es la arteria gastroduodenal, que es la que se va hacia inferior. Entonces vayan, por favor, relacionando nombres. Gastroduodenal también ayuda o contribuye a la irrigación del estómago, ya la parte distal del estómago, y la primera y la segunda porción del duodeno. Por eso gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal, como ustedes lo ven acá, genera dos ramas, la arteria pancreático-duodenal superior, que ayuda a la irrigación de páncreas y duodeno, y la arteria gastroepiploica izquierda, que irriga parte también de estómago y el epiplón. No tengan siempre referente ese nombre, el epiplón, digamos que es la estructura que soporta al intestino delgado, que ayuda a que esté, digamos, no esté desalineado. Si alguno, por ejemplo, alguna vez tiene la oportunidad de ingresar a una cirugía de abdomen, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, el cirujano cuando retira todo el intestino delgado por algún proceso quirúrgico, ustedes van a ver que hay como una tela que soporta, ¿cierto? Ese intestino delgado. Eso lo conocemos como el epiplón. Muy bien. Y por acá entonces tenemos esta que es la arteria esplénica. Esa arteria esplénica pues va para la parte izquierda del paciente. Miren que en todo su recorrido genera acá unas ramas que se conocen como arterias pancreáticas superiores que ayudan a contribuir a la irrigación del páncreas. Y miren que al final esta arteria pues va a generar ramas gástricas cortas para la curvatura mayor del abdomen, del estómago, y también genera a la arteria gastroepiploica izquierda. Tenemos dos gastroepiploicas, la izquierda, como ustedes lo ven en el esquema, se une a la gastroepiploica derecha, que era rama de la gastroduodenal. Eso es lo que tenemos sobre el tronco celíaco. Si ustedes, por ejemplo, esta imagen se las compartí en el libro de anatomía radiológica para el diagnóstico del libro de Ryan, en esta primera actividad que ustedes realizaron del atlas vascular. Entonces, por ejemplo, miren lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Esto es una angiografía convencional. Miren por acá el catéter, ¿cierto? Que llega y que ingresa ahí al tronco celíaco y que el intervencionista que realiza
el procedimiento suministra contraste y automáticamente se adquiere la imagen. Miren acá la emergencia entonces o el nacimiento de ese tronco celíaco. Miren acá la división, ¿cierto? Arteria hepática, tronco hepático común. Esta que se va hacia superior, pues es la arteria gástrica izquierda. Y esta es la arteria esplénica. La arteria esplénica no es recta, así como la veíamos eh, en, la, en el esquema anterior. Puede tener algunos tipos de saltos. No es una arteria netamente recta. Pero en este paciente sí está un poco más, digamos que curva de lo que normalmente es la arteria, como la pueden evidenciar, por ejemplo, en tomografía. Entonces, aquí tenemos exactamente lo mismo, mire. Tronco hepático común que se va hacia superior, genera por aquí entonces estas dos ramas, que es la arteria hepática común izquierda y esta que es la arteria hepática común derecha. Por aquí el nacimiento o el surgimiento de la arteria cística que va para la vesícula biliar. Por aquí tenemos parte de esto que sería la arteria gástrica derecha, que nace acá de este tronco. La que se va hacia inferior, la arteria gastroduodenal, ¿cierto? Que es la que va hacia inferior, la arteria pancreático duodenal, el pancreático duodenal superior, que nos nace acá como con el número 15 para páncreas y duodeno, y la arteria gastroepiploica derecha, que es esta que se viene acá hacia la parte izquierda y se va a anastomosar con la gastroepiploica izquierda, que era rama ya terminal de la esplénica. Por aquí la esplénica, no olviden las múltiples ramas que ayudan a contribuir a la irrigación del cuerpo y cola del páncreas. Y al final, miren, por ejemplo, cómo la arteria ayuda a que el estómago, que es toda esta estructura acá, pues realce con el contraste, gracias a las arterias gástricas cortas que veíamos en el esquema anterior. Eso es entonces ese tronco celíaco. Pasamos entonces a la revisión de este esquema, que es la arteria mesentérica superior. No olviden el nacimiento a la altura en promedio del cuerpo vertebral L1, como lo vemos acá en la imagen. Esto es el último cuerpo dorsal y miren que están haciendo casi acá a la altura del cuerpo lumbar L1. Este esquema creo que es muy adecuado, ténganlo siempre por favor presente. Miren acá la arteria pues les muestra cómo irriga, ¿cierto? Inmediatamente a lo que es el ciego, que es la primera porción del colon, y también la porción terminal del intestino delgado, que es el ilion, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a tener acá lo que se llama la válvula ileo-cecal, que es la unión distal del intestino delgado con la primera porción de este elemento importante que es el colon ascendente. Entonces vean ustedes, esta es la arteria en el esquema y la irrigación a través de las diferentes ramas que produce. La primera rama que produce es la arteria ileocólica, que es esta que ustedes ven aquí en el esquema, que se va hacia inferior. Esa arteria ileocólica, pues les indica la irrigación que genera. Ileo, la porción terminal del ileón, y cólica, pues la primera porción del colon ascendente. Esa arteria ileocólica genera por acá una arteria que es la arteria apendicular o la arteria apendicucólica, que se encarga de irrigar esto que es la apéndice cecal. No olviden que esa apéndice cecal pues es un órgano linfoide que normalmente cuando se inflama nos produce la apendicitis y que hay que pues hacer el manejo quirúrgico en el paciente y en ese caso pues resecarlo, porque si el apéndice se rompe, ustedes van a encontrar que buena parte de la materia fecal que está en el colon se iría o se va a la cavidad abdominal, y es ahí donde los pacientes hacen lo que ustedes van a conocer como la peritonitis, que es la inflamación del peritoneo, porque pues esa materia fecal en este caso se va a la cavidad abdominal e infecta al paciente. Esa es la complicación cuando se rompe el apéndice. Bueno, les van a pedir muchas veces en tomografía que evalúen acá el apéndice. Ténganlo presente. Cuando el apéndice máximo sea secta, que tenga 7 milímetros en un diámetro transversal. Si está superior a 7 milímetros, está inflamada y por lo tanto, pues el paciente cursa con una apendicitis. Bueno, la segunda rama que tenemos por acá es la arteria cólica derecha, ¿cierto? Miren que esa arteria cólica derecha que irriga este ángulo, que lo conocemos en imagenología como el ángulo hepático, ¿cierto? ¿Por qué es el ángulo hepático del colon? Porque esta porción acá, aquí donde gira o pasa de colon ascendente a colon transverso,
pues está aquí en contacto directo con lo que es el hígado. Por eso lo conocemos como el ángulo hepático. Ese ángulo pues lo irriga la arteria cólica derecha. Y por aquí tenemos a la arteria cólica media que se encarga de irrigar hasta como la mitad, hasta la mitad de este colon transverso. Hacia la parte izquierda ustedes encuentran múltiples ramas, como lo vemos acá. Todas estas ramas que ustedes ven acá son las arterias yeyunales e iliales. Yeyunales, porque es la segmentación que ya indicábamos previamente para el intestino delgado. No olviden que ese intestino delgado está subdividido en tres porciones. La primera porción es el duodeno, que es la estructura que continúa después del estómago y que tiene 4 porciones. Luego viene el yeyuno, que es la parte más alta del intestino delgado, y el ilion, que es la parte distal. Esas son las tres porciones de ese intestino delgado y buena parte o casi todo el intestino delgado pues va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior a través de estas arterias que son las arterias yeyunales e iliales. Por eso, un paciente que haga una oclusión de esa arteria mesentérica superior, porque también, por favor, tengan presente que los pacientes no solamente hacen infartos del corazón, que es lo que conocemos como infarto del miocardio, que es digamos que es muy frecuente, que normalmente en nuestra práctica y en nuestra sociedad escuchamos que el paciente hizo un infarto y se murió. Entonces siempre pensamos es en el infarto del corazón, ¿no? Que es el miocardio cuando se ocluyen las arterias coronarias. A un paciente se le puede infartar cualquier órgano, ténganlo siempre presente. Cuando hay una lesión arriba en el sistema nervioso central, pues los pacientes hacen infartos eh, pues segmentarios o totales, depende de qué arterias estén comprometidas a nivel del sistema nervioso central. Esos infartos pues son digamos que muy malignos en el paciente porque van a tener secuelas muy importantes. Pero los pacientes también pueden hacer infartos mesentéricos. Ustedes lo van a vivir. Normalmente, por ejemplo, aquellos pacientes que se hagan cirugías plásticas como las lipoesculturas, en las cuales pues, el cirujano saca gran cantidad de grasa, por ejemplo, de la pared abdominal. Entonces, no toda la grasa, el 100% de la grasa se saca con la cánula que utiliza el cirujano. Buena parte de esa grasa, por ejemplo, se puede ir por capilaridad al torrente sanguíneo del paciente y algunos pacientes ustedes pueden encontrar que pueden llegar a ser infartos mesentéricos. En este caso, la arteria mesentérica superior puede estar completamente ocluida y si eso sucede, pues miren ustedes todo lo que se le va a infartar al paciente. Buena parte del colon y todo lo que es el intestino delgado. Esos infartos tienen una mortalidad muy alta, aproximadamente el 95% de los pacientes que hagan oclusión de la arteria mesentérica superior fallecen. Entonces vean ustedes la severidad de la lesión y lo que puede suceder cuando se pueda ocluir, en este caso, la arteria mesentérica superior. No lo olviden, miren, este esquema es muy básico para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, acá el esquema les indica que irriga la arteria mesentérica superior y las diferentes ramas que ella genera. Pasamos entonces a la segunda imagen. A esta tercera arteria impar de la región anterior de la arteria aorta abdominal. Entonces, la arteria mesentérica inferior, no olviden que nace en promedio a la altura del cuerpo vertebral L3. Miren que está más recargada hacia la parte izquierda. Genera entonces a la arteria cólica izquierda, miren, ¿cierto? Que va a irrigar este ángulo, que en imagenología lo conocemos como el ángulo esplénico. ¿Por qué? Porque aquí va a estar en contacto con el vaso, por eso tiene ese nombre. Y esa arteria se llama pues la arteria cólica izquierda e irriga parte del colon transverso y el colon, la primera porción del colon descendente. Sería, en este caso, esta arteria que aparece acá con el número 4, que es la arteria cólica izquierda allá, irrigando el ángulo esplénico del colon. Si seguimos descendiendo, miren que por acá la arteria va a generar esta arteria que es la arteria sigmoidea. Esa arteria sigmoidea es todas estas ramas que me aparecen aquí con el número 5, ¿cierto? Irrigando aquí toda esta parte del colon descendente. No olviden que cuando el colon se mete hacia la parte medial en el paciente, pues ya se llama colon sigmoide
o colon ileopélvico porque ya va hacia la parte central, ¿sí? Todo eso entonces lo va a irrigar la arteria sigmoidea, que es lo que ustedes ven acá, todas esas múltiples ramas que genera la arteria para poder nutrir y darle oxígeno, en este caso, al colon transverso, perdón, al colon iliopélvico o al colon sigmoide. Al final, como ustedes lo ven en el esquema, la arteria pasa a llamarse arteria rectal superior. Esa arteria rectal superior acá, como ustedes lo ven en el esquema, se subdivide y produce múltiples ramas para irrigar, ¿cierto? La ampolla rectal, que es la parte ya terminal del colon, ¿cierto? Esa arteria rectal superior, adicionalmente con la arteria rectal media, esa arteria rectal media es una rama que vamos a ver más adelante del tronco anterior de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Entre las dos se encargan de contribuir a la irrigación del colon, de la ampolla rectal. No quiere decir que la arteria mesentérica inferior no se pueda ocluir, también claro que puede suceder, pero no tiene tanta frecuencia como sí puede sucederlo con la arteria mesentérica superior. Entonces, eso, vean la importancia de las dos mesentéricas, tengan presentes las diferentes ramas que producen y finalmente lo que irriga. Este otro esquema, para que ustedes encuentren entonces, digamos que es un resumen de lo que ustedes ya pues conocen del curso de morfofisiología. Tenemos acá la arteria ilíaca común, vean ustedes la división entre la arteria ilíaca externa, que es la que va hacia el miembro inferior, y la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que es la que se queda acá a nivel de la pelvis. Vean que se generan dos troncos, un tronco anterior, un tronco posterior. El tronco anterior pues produce diferentes ramas, tanto colaterales como una sola terminal, diferentes ramas, la arteria umbilical, las arterias vesicales superiores que se generan de la oclusión de esa arteria umbilical obliterada, la arteria obturatriz, la arteria vesical o uterina inferior para la mujer, la arteria pudenda, que es la rama terminal. Hacia la parte posterior tenemos la arteria rectal media, que ayuda a contribuir a la irrigación de la ampolla rectal, y la arteria glútea inferior. Y la rama que se va hacia posterior, el tronco posterior, pues genera la arteria iliolumbar para la irrigación del músculo iliosoas, las dos ramas que son sacras laterales para contribuir a la irrigación de sacro, y una que es la arteria glútea superior, que ayuda a la irrigación de los músculos glúteos a nivel de la región posterior. Este esquema pues es la representación como la arteria, mírenla, ¿cierto? La arteria aorta se divide en arteria ilíaca común, luego la división en arteria ilíaca externa, que es la que va hacia el miembro inferior, y la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que se quedó, ¿cierto?, en la pelvis y que va a generar un tronco posterior y un tronco anterior. De ese tronco posterior por acá tenemos esta que es la arteria ilio, eh, iliolumbar para la irrigación del músculo ileo-psoas, la combinación del psoas con el ilíaco a nivel de la fosa ilíaca interna. También por acá tenemos la arteria, una de las arterias sacras laterales, y por aquí también tenemos a la arteria glútea superior, que es donde termina en este caso ese tronco posterior. Y acá el tronco anterior con diferentes ramas, por ejemplo, tenemos por acá a la arteria vesical, ¿sí?, como nos lo muestran las flechas, y por aquí tenemos a la arteria obturatriz que atraviesa el agujero obturador que ustedes ya conocen a nivel de la pelvis. Eso es lo que tenemos entonces. Y por aquí miren la arteria sacra media. Si la ven que es muy pequeñita, normalmente pues no se considera como, pues está, pero pues como es tan pequeña, normalmente algunos autores siempre hablan que las dos únicas ramas terminales pues son las ilíacas comunes y no la sacra media, porque es muy pequeña esa arteria. Pasamos entonces a la revisión de la arteria ilíaca externa. Entonces, la arteria ilíaca, cuando pasa a través del ligamento inguinal, el borde inferior del ligamento inguinal, pues ya no es ilíaca externa, sino pasa a llamarse arteria femoral común, ¿cierto? Que en este caso, por aquí viene ya la arteria femoral común, ¿cierto?
que es la continuidad de esa arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, en la revisión morfológica que ustedes ya deben conocer, pues genera, cuando sale y pasa a la pierna, tres ramas, una rama que es la arteria epigástrica o abdominal, que se mete nuevamente al abdomen y irriga la pared abdominal, una arteria ilíaca externa superficial y la arteria pudenda externa. Son tres ramas que se generan, que en este caso pues en la angiografía pues no se demuestran. Luego ustedes encuentran que la arteria ilíaca común pues se divide en arteria ilíaca interna, que es la que se queda aquí a nivel del fémur, y la arteria ilíaca externa, que es la que continúa hacia la pierna, hacia el miembro inferior. Esta arteria ilíaca, esta arteria ilíaca interna genera seis ramas, dos ramas que son las arterias circunflejas, como ustedes las ven en la imagen, una es medial y la otra es lateral, y se encargan de irrigar buena parte aquí de lo que es el cuello anatómico del fémur. También generan cuatro ramas que son ramas perforantes, y lo que hacen pues es irrigar los diferentes grupos musculares del fémur. La arteria ilíaca externa, como ustedes la ven acá, y su nombre lo indica, es más externa, va por la parte medial de la pierna. Cuando se va hacia allá, hacia el miembro inferior, atraviesa algo que se llama acá el hiato de los abductores para pasar a la región posterior de la rodilla, ¿cierto? Cuando atraviesa ese hiato de los abductores, genera una rama que se llama la arteria anastomótica magna, que se encarga de irrigar buena parte de la articulación de la rodilla. Pasando entonces, ya por ejemplo aquí la arteria es completamente posterior, en esta imagen anteroposterior de angiografía convencional, la arteria pues está en la región posterior, ¿cierto? A la altura de ese hueco popitleo que conocemos en la región posterior. Vean ustedes que esa arteria popitlea genera múltiples ramas, como lo vemos en la imagen, ¿cierto? Esas ramas son diferentes ramas para la articulación de la rodilla, son múltiples, como ustedes lo ven en la imagen. Si yo sigo descendiendo, pues voy con esa arteria popitlea. Miren que esa arteria popitlea va a generar una rama que es, en este caso, la arteria tibial anterior, como ustedes lo ven en la imagen. Esa arteria tibial anterior, aquí estamos posteriores, ¿no? En la parte posterior de la pierna, atraviesa el ligamento interóseo, ¿cierto? En la parte más superior de la unión entre la tibia y el peroné y pasa hacia la región anterior y lateral de la pierna. Por eso toma el nombre de arteria tibial anterior. Atrás se queda la arteria tibial posterior o tronco tibio peronero, que es este primer segmento. Este tronco tibio peronero en la región posterior va a generar la arteria peronera para peroné y la arteria tibial posterior. Entonces vean ustedes que de las arterias que tenemos en el miembro inferior, que en este caso es a la altura de la pierna, pues tenemos la tibial anterior, luego tenemos la arteria peronera y tenemos entonces aquí a la arteria tibial posterior. Lo pasamos aquí a nivel de lo que es el pie. Miren, vamos aquí con las arterias. Miren que no son arterias ya muy grandes, son de calibre menor. Entonces, ¿cómo funcionan las arterias en el pie para que ustedes lo tengan presente? La arteria, la arteria peronera se queda aquí a nivel del cuello de pie y ayuda a irrigar buena parte de este hueso que es el astrágalo y parte del calcáneo. La arteria tibial anterior, ¿cierto? Que es aquí lateral, cuando pasa al pie, toma el nombre de arteria pedia o arteria dorsal, ¿sí? Y la arteria que es la tibial posterior, cuando pasa al pie, toma el nombre de arteria plantar. Bueno, entonces vamos a tener en el pie una arteria pedia que es dorsal, que es la continuidad de la tibial anterior, y una arteria plantar que pasa por la región atrás posterior hacia la planta del pie, que es rama o es la continuidad de la arteria tibial posterior. La arteria dorsal o pedia genera dos ramas, una lateral y una medial, que van a conformar parte de las arterias digitales y que se van a unir también con
la arteria plantar y van a constituir un arco pues, para el pie que ayuda también a contribuir a las arterias digitales. Entonces, si revisamos anatómicamente, pues a nivel del pie solamente vamos a tener un arco plantar, diferente a los dos arcos que tenemos a nivel de la mano, que es el arco superficial y profundo. Y ese arco, pues en su convexidad, pues ayuda a contribuir a generar las arterias, en este caso son las arterias digitales para los dedos del pie. Eso es entonces el sistema vascular, en este caso las arterias, que podemos evaluar y evidenciar en estudios vasculares. Entonces, antes de continuar, voy a mirar acá el chat si tienen, muchachos, alguna pregunta. Antes de continuar, con el mayor gusto lo revisamos, o si no, ya pasamos a hacer una revisión un poco más detallada a nivel del sistema nervioso central para revisar cómo están conformados los senos venosos, que son las venas más grandes del sistema nervioso central y que ustedes pues van a estar en contacto muy frecuente si trabajan en tomografía o resonancia sobre este sistema. Entonces, por eso es importante conocerlo y conceptualizarlo. Si tienen alguna duda, los escucho. Por favor, me escriben por el chat. Si no hay dudas, pues continuamos entonces con la revisión del sistema nervioso. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, Juan Pablo. Bueno, entonces continuamos con la revisión. Es que está configurado para cuando yo esté en la presentación, no puedo leer si tienen preguntas. Por eso estoy pasado en este caso al uso compartido. Bueno, eh, seguimos entonces. Aunque ustedes tienen yo les hice un OBI sobre sistema venoso. La idea es que aquí tenemos de hacer una revisión poco más detallada de ese sistema venoso. Bueno, tengan ustedes presente lo siguiente. Cuando nosotros nos hablan sobre las venas, por ejemplo, el miembro inferior y el miembro superior, no olviden que tanto a nivel del miembro inferior como el miembro superior tenemos dos tipos de venas. Unas venas que son el sistema venoso profundo, que acompañan a las arterias que ya hemos venido mencionando, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una arteria tibial anterior, pues tenemos una o dos venas o hasta tres venas tibiales anteriores que acompañan la arteria. Lo mismo sucede con la arteria peronera, la arteria tibial posterior, la popltea, ¿cierto? La arteria femoral profunda, la arteria femoral superficial. Pero a medida que las arterias están más cercanas al corazón, no tenemos ya una, dos o tres venas, sino normalmente va a ser solo una vena acompañando a la arteria. Ese es el sistema venoso profundo, que en los miembros inferiores devuelve aproximadamente el 95% de la sangre, ¿cierto? Tengan eso por favor siempre en sus cabezas. Y también vamos a tener en los miembros inferiores algo que se llama el sistema venoso superficial, que está conformado por el sistema safeno, la safena mayor y la safena menor. Esas safenas son las que se lesionan con una frecuencia importante, por ejemplo, en las mujeres que han tenido diferentes embarazos, ¿cierto? Se dilatan, ¿cierto? Se lesionan y es lo que en términos coloquiales decimos que es la vena varice, que esa vena pues no existe, sino que son varices en las venas a la altura o al nivel de las venas safenas. No quiere decir que solo las mujeres padezcan de este mal, los hombres también pueden padecer lesiones a nivel de la safena, del sistema safeno, y lo que hace el cirujano es retirarlas, las quita, ¿cierto? Y queda en este caso solamente funcionando el sistema venoso profundo, devolviendo ya la totalidad de la sangre. ¿Por qué les menciono esto? Porque las venas tienen válvulas, ¿cierto? ¿Para qué? Para lograr que vaya ascendiendo la sangre con la contracción muscular y con el movimiento y con la presión
en este caso negativa, que generan la aurícula para tratar de lograr que la sangre pues llegue hasta el corazón. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el sistema nervioso central no hay válvulas, el drenaje es constante. Bueno, para que ustedes lo tengan presente. Bueno, esto que tenemos aquí son dos vistas. Esta vista es una vista postero-anterior, ¿cierto? Y esto es una vista lateral o sagital en el paciente. Entonces, si vemos esta primera imagen, ya les voy a detallar acá. Esta primera imagen es como si estuviésemos viendo al paciente de atrás hacia adelante. Piensen que ustedes están parados atrás de alguien que está pues adelante de ustedes. Y lo que hemos hecho es quitarle la tabla ósea al paciente para mirarle o verle las estructuras, en este caso venosas del sistema nervioso central. Y esta es una vista lateral. Aquí estamos viendo al paciente de medio lado. Bueno, para que lo tengan referenciado. Entonces, estos senos de gran calibre pues retornan la sangre, ¿sí? Que ha llevado la arteria carótida interna y las arterias vertebrales al sistema nervioso. El seno de mayor calibre es este, que es el seno sagital, ¿cierto? Superior o seno longitudinal superior. Si ustedes revisan ese seno aquí en la parte anterior, nace a la altura de la hoz del cerebro. Esa hoz se conecta con la apófisis crista galli. No olviden que esa crista galli pertenece al hueso etmoides, ¿cierto? Que se articula en la cara superior con el hueso frontal. Hay una apófisis ahí bien importante, la crista galli, que da continuidad a la hoz y de la hoz pues nace este que es el seno longitudinal o sagital. Sagital superior o, sagital o longitudinal superior. Este seno está en contacto directo ¿con quién? Con la parte interna de la tabla ósea y abajo está recubierto por la dura madre. Entonces, esto pues está completamente pegado a la tabla ósea. Miren el seno, ¿cierto? Aquí está a nivel del hueso frontal, luego pasa acá al hueso parietal y por aquí pues ya pasa a nivel del hueso occipital. Llegó acá a la región posterior de la cabeza, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Aquí, vean ustedes que ese seno sagital se divide, como ustedes lo ven acá, en dos nuevos senos, que los vemos acá. Toda esta parte se conoce como los senos laterales, ¿sí? Pero esos senos laterales tienen un nombre. El primero es el seno transverso, que es lo que ustedes ven aquí. Todo esto es el seno transverso. Luego, el seno se va hacia inferior, que es lo que estamos viendo aquí, y eso lo conocemos como el seno sigmoideo. Y cuando los senos salen de la cabeza, ya van a tomar el nombre de las venas yugulares internas. Esto entonces es vena yugular interna, esto es seno sigmoideo y esto es seno transverso. ¿Ok? ¿Qué otros senos más vamos a tener? Entonces, ¿qué hacen los senos? Devuelven toda la sangre a través de capilaridad. Miren todas las venas, ¿cierto? Que son venas corticales que le van a drenar a los senos, recogiendo y devolviendo toda la sangre. Por aquí, aunque la imagen no nos la muestre, vamos a tener otro seno que es el seno sagital inferior o seno longitudinal inferior. Ese seno sí ya no está en contacto con la tabla ósea porque va a drenar buena parte de las estructuras interhemisféricas en el paciente. Bueno, por aquí está ese seno. Ese seno, ¿a dónde drena? A este seno que ustedes están viendo acá, que toma el nombre de seno recto. Mírenlo acá, el seno recto. En esta imagen pues no vemos acá el seno recto porque se superpone con el seno sagital superior aquí, pero miren la confluencia. Entonces, por eso anatómicamente esta parte la conocemos como la prensa aerófilo. ¿Por qué la prensa aerófilo? Porque es la confluencia de diferentes senos. Vean que aquí llega el seno recto, llega el seno longitudinal o sagital superior y por aquí llega este seno que es el seno occipital. Entonces son múltiples senos confluyendo en una sola parte, por eso esta confluencia venosa tiene el nombre de prensa aerófilo, ¿cierto? Si ustedes se tocan en la región posterior, tenemos algo que se llama la protuberancia occipital externa, que es un punto acá atrás en la cabeza. Por aquí estaría la protuberancia occipital externa como punto anatómico e internamente pues vamos a tener a la protuberancia occipital interna, que es donde hay como la división entre esto que conocemos como el seno lateral, dividido en seno transverso y en seno sigmoideo. Bueno,
Ok, esos son los senos de mayor calibre, ¿no? Pero en la cabeza, en el sistema nervioso, hay una, digamos que una segmentación también diferente. Vamos a tener también las venas de drenaje del sistema superficial, que son la vena anastomótica superior y la vena anastomótica inferior, ¿cierto? Que son estas venas. Esta es la vena anastomótica superior que drena el seno recto y se encarga de drenar toda la parte externa del encéfalo. Y la vena anastomótica, que en este caso inferior, va a drenar, normalmente drena, esa vena drena al seno transverso, pero en este caso, pues tiene que ser una vena que por acá esté, que en este caso no nos la muestra tan claramente este estudio. Esas venas drenan el sistema superficial. Bueno, pero también vamos a tener, ustedes van a encontrar que hay drenaje interno. Si ustedes abren los hemisferios cerebrales en toda la parte medial, pues vamos a tener dos venas de calibre importante que son la vena de Galeno, la gran vena de Galeno, que drena al seno recto, y la vena de Rosenthal, que es más inferior, que drena a la vena de Galeno o algunas veces también drena al seno recto. Esas dos venas están en todo el centro de los hemisferios, bueno, y drenan toda la parte central, pero son venas de menor calibre. No lo olviden, el sistema de drenaje superficial y el sistema de drenaje interno por esas venas ya mencionadas. Bueno, por aquí vamos a tener también en la parte de la base del cráneo unos senos que son muy importantes, que los vemos aquí en esta imagen, por acá y por acá, que están a este nivel, que son los senos cavernosos. Esos senos cavernosos están atravesados por la arteria carótida interna. En la web anterior habíamos hablado algo que era la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Ahí es cuando la arteria atraviesa ese seno, porque lo atraviesa, ese seno, que es el seno cavernoso. Ese seno cavernoso lo que hace es drenar toda la sangre de la base del cráneo y recoger también buena parte de la sangre aquí de los globos oculares a través de las venas oftálmicas. Y ese seno que ustedes ven acá, que es el seno cavernoso, drena a través de los senos petrosos superior, que es este que vemos acá, que llega al seno transverso, y el seno petroso inferior, que drena al seno sigmoideo. Eh, digamos que esa es la totalidad del sistema nervioso en relación a las estructuras de drenaje. Espero las reconozcan, las identifiquen, que vuelvan a revisar la web si lo necesitan, que hagan dibujos. Bueno, igual ustedes se supone que ya en el Atlas lo hicieron, y que esto por favor lo tengan claro. Bueno, todo ese sistema, a través de qué venas drena, completamente a través de esta vena, que es la vena, digamos que eh, la estructura que drena completamente todas las venas del sistema nervioso central se da a través de las venas yugulares internas. Entonces, las yugulares son muy importantes porque recogen toda la sangre del sistema nervioso central, ¿cierto? No solamente tenemos a la yugular interna, tengan siempre presente que hay tres yugulares. Una es la yugular anterior, que recoge toda la sangre del piso de la boca y de la región anterior del cuello. Otra es la yugular interna, que es la que drena todo el sistema de drenaje del sistema nervioso central. Y la yugular externa, que en este caso pues es la conformación de un brazo posterior de la vena facial, con la vena auricular posterior, que van a generar esa vena yugular externa, y que, como su nombre lo indica, va externa al músculo esternocleidomastoideo, y que es una vena muy importante para los accesos venosos. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que en los pacientes que necesiten terapia intensiva, por ejemplo, siempre hay que ponerles un catéter para poderles administrar medicamentos y para poderle pasar, por ejemplo, líquidos. Eso lo hace quien hace la intervención, pues lo que hace es acceder a través de la vena yugular externa, que como su nombre lo indica es externa, diferente a esta que está cubierta por el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, muchachos, entonces esa es la totalidad de la web conferencia. Nuevamente paso aquí